Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Kenia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Carla. Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Aileen. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Sara. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Vanessa. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Luz. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, Paola. Buenas tardes, profesor. Perdón, es que no lo escuché. Ni no sé si me dijo buenas tardes. Claro, sí, buenas tardes. Bueno, tenemos 16 personas, entonces vamos a comenzar. Bueno, habiendo terminado los temas de medición de presión en el aparato circulatorio, ahora vamos a comenzar el tema de medición de flujos. Antes de ver ese tema, vamos a darle un repaso a los conceptos de hemodinámica. Hemodinámica es
es la palabra que se refiere a las fuerzas y los movimientos del flujo sanguíneo y al estudio de la circulación sanguínea. En este estudio, la hemodinámica se basa principalmente en conceptos básicos de la mecánica de fluidos. ¿Ustedes no han llevado un curso de mecánica de fluidos? Sí. ¿Sí? Ah, correcto. Muy bien. Pues entonces, ya esto nada más va a ser como un recordatorio para todos ustedes. La fisiología del aparato circulatorio, este aparato está compuesto por un sistema de tuberías, arterias, venas y capilares, las cuales permiten el transporte de sangre, y por dos bombas, el corazón izquierdo y el corazón derecho, las cuales hacen posible el flujo sanguíneo. O sea, el corazón izquierdo y el corazón derecho establecen las presiones necesarias para que se den los flujos. Las funciones del flujo sanguíneo son, como ya todos ustedes saben, el suministro de oxígeno y nutrientes a todas las células del cuerpo y la remoción de dióxido de carbono y productos de desecho del metabolismo celular. ¿De acuerdo? ¿Qué es, cómo se define un gradiente de presión? En fluidos. Los fluidos pueden ser considerados gases y los líquidos. Son sustancias que fluyen y que se distribuyen en la forma de sus contenedores. En este caso, en las bombas, las dos bombas y las tuberías que serían la circulación arterial, la venosa y el manto capilar. El gradiente de presión se define como la diferencia de presiones dividida por la distancia entre los puntos. Entonces, si nosotros a lo largo de una arteria o una vena medimos una distancia, entre esa distancia aplicamos una diferencia de presiones mediante las bombas del corazón, entonces vamos a establecer un gradiente de presión. ¿Sí? Así se define un gradiente de presión. El flujo, un fluido fluye en una tubería en respuesta a una diferencia de presiones en sus extremos. O sea, el gradiente de presiones va a originar el flujo del fluido a través de la tubería. ¿De acuerdo? El flujo sanguíneo Q es el volumen de sangre que pasa por un punto por unidad de tiempo. Se expresa en mililitros por minuto o mililitros por segundo. El flujo total de un adulto, gasto cardíaco, es cerca de 5.000 mililitros por minuto, o sea, 5 litros por minuto. ¿Cómo se define la resistencia al flujo? La resistencia al flujo depende de la longitud del vaso, de su radio interno y de la viscosidad dinámica de la sangre. Entonces, la resistencia es igual a 8 veces la longitud del vaso multiplicado por la viscosidad dinámica de la sangre entre 10 veces el radio del vaso, radio interno del vaso, a la cuarta frecuencia, elevado a la cuarta frecuencia. Recordarán ustedes la ecuación de Hagen-Poiseuille que establece la relación entre la diferencia de presiones aplicada y la resistencia al flujo. Entonces, el flujo
identificado con la letra Q es igual a la delta P, la diferencia de presiones entre la resistencia. Entonces, si sustituimos el valor de la resistencia en esta fórmula, nos queda entonces la ecuación de Hagen-Poiseuille, que sería el flujo, que es directamente proporcional a la diferencia de presiones, multiplicado por pi veces R a la cuarta, entre 8 veces la longitud por la viscosidad dinámica. ¿Sí? Aquí el flujo sanguíneo está expresado en mililitros por segundo. Delta P, la diferencia de presiones, indina sobre centímetro cuadrado. Perdón. La R es el radio del vaso sanguíneo, el interno del vaso sanguíneo en centímetros. L, la longitud del vaso sanguíneo en centímetros. Y eta, la viscosidad dinámica de la sangre. Como ya recuerdan ustedes cuando veíamos medición de presiones, la viscosidad se mide en WAS. La viscosidad de la sangre está entre 0.027 y 0.040 WAS. ¿Sí? Profesor, Sí. ¿Por qué es 8 veces la longitud y todo lo demás? ¿Por qué 8 veces? ¿Por qué qué, perdón? ¿Por qué 8 veces en la de resistencia al flujo? ¿Por qué son 8 veces? 8 veces por la longitud del vaso hasta arriba. Arriba, en la resistencia. Ahí, ajá. Es una fórmula obtenida experimentalmente en mecánica de fluidos. 8 veces, pues, precisamente por la relación entre el cambio de presiones y el flujo. Pues por 8 veces es una fórmula determinada experimentalmente y el resultado fue 8 veces la longitud del paso multiplicado por la viscosidad dinámica de la sangre entre pi veces el radio a la cuarta potencia, elevado a la cuarta potencia. ¿Sí? Gracias. ¿Cuáles son los diferentes tipos de flujo que se van a encontrar nos vamos a encontrar en la circulación sanguínea? El flujo puede ser dividido en 5 categorías espaciales. El primero sería el flujo tapón, el siguiente sería el flujo laminar, seguido del flujo parabólico, que es un caso particular del flujo laminar. Cuando hay una perturbación, se establecería un flujo perturbado, y cuando se excede el número de Reynolds, vamos a tener un flujo turbulento. Vamos a definir todos y cada uno de estos flujos. A la entrada del flujo tapón, a la entrada de un tubo, la velocidad del fluido es constante a través de su interior. El llamado flujo tapón es llamado flujo tapón porque su movimiento se asemeja a un objeto sólido que se mueve unificado. O sea, todas las partículas sanguíneas que forman el flujo sanguíneo a la salida de la válvula aórtica y la válvula pulmonar puede considerarse como un flujo tapón. Eso quiere decir que la velocidad de las partículas sanguíneas en la sangre va a ser igual en el centro que en todos. Se mueven simultáneamente como si fuera un tapón. ¿Sí?
Esto solamente sucede a la salida, inmediatamente después de la salida de las válvulas aórtica y pulmonar. Al avanzar el fluido por el tubo, el flujo sobre la nave, ¿sí? Por las características del flujo sanguíneo. El flujo laminar, en este flujo, el movimiento de las partículas del fluido está formado por capas paralelas concéntricas. Podemos imaginar el flujo laminar como esas antenas antiguas de automóvil que constaban de tubos cilíndricos concéntricos. Entonces, cuando se quería sacar la antena, se jalaba. Entonces, el tubo más interior, más en el centro, ese alcanzaba una velocidad mayor. ¿A qué se debe ese flujo laminar? Bueno, en el flujo laminar la velocidad de flujo es máxima en el centro del tubo y teóricamente es cero en las paredes, ¿no? O sea, si tenemos un tubo y hay flujo laminar, en el centro las partículas se moverían mucho más rápidamente y en las paredes estarían a una velocidad cero. Las capas de fluido se deslizan con un movimiento relativo debido a las fuerzas de fricción viscosa de una capa sobre otra. Exactamente. Esas fuerzas de fricción viscosa son las fuerzas que hace cada capa sobre la otra capa. Entonces, obviamente, las capas más cercanas a las paredes del vaso, no van a tener, no se va a ejercer tanta fuerza. Entonces, cuando en el centro las fuerzas son máximas, entonces se tiene el flujo laminar. Las capas del fluido se deslizan en un movimiento relativo debido a las fuerzas de fricción viscosa de una capa sobre otra. La diferencia de presiones supera la resistencia de fricción viscosa entre capas. Eso es manteniendo el flujo laminar a través del tubo. O sea que si nada más tuviéramos la fuerza de fricción viscosa, llegaría un momento en que el flujo se detendría. Pero si le aplicamos la diferencia de presiones entre dos puntos, entonces se va a mantener un flujo laminar, un flujo constante, con esa característica de que en el centro es mayor la velocidad que en los extremos. El flujo parabólico es el tipo de flujo, es un patrón particular del flujo laminar, en el cual las velocidades del flujo a través del tubo son descritas por una parábola. Ese sería el comportamiento, el perfil de un flujo parabólico. Está descrito por una parábola. Sin embargo, el flujo parabólico no es visto comúnmente en la circulación sanguínea, debido a que los vasos sanguíneos no son generalmente largos y rectos. Los vasos sanguíneos, el vaso sanguíneo más largo que tenemos sería la aorta descendente y pues no es totalmente largo y recto. Entonces, el flujo sanguíneo no toma ese perfil parabólico, ¿no? El flujo perturbado es el flujo que ocurre cuando las líneas de flujo son alteradas de su forma recta. Eso ocurre en regiones con estenosis o bifurcación de los vasos sanguíneos.
¿Qué pasa si dentro del vaso sanguíneo se forma un coágulo sanguíneo? Entonces, el flujo se sufre una perturbación y se convierte en un flujo perturbado. ¿Qué sucede también cuando una arteria se ramifica cuando tiene varias ramificaciones? También parte del flujo se comienza a volver un flujo perturbado, ¿sí? El flujo perturbado también es un patrón particular del flujo laminar, porque a pesar de que hay la perturbación, en el centro se sigue desplazando las partículas sanguíneas a una velocidad mayor que en las paredes. Perdón. El flujo turbulento es un patrón de flujo aleatorio y caótico. O sea, el flujo turbulento no conduce a una circulación normal. Entonces, el flujo turbulento compromete la vida del paciente, ¿no? Porque todas las funciones del flujo son portadas por ese flujo turbulento. En un patrón de flujo aleatorio y caótico, con partículas moviéndose a diferentes velocidades en muchas direcciones y hasta en círculos llamados vórtices o remolinos, pero manteniendo un flujo a través del vaso sanguíneo. Si la estenosis, por ejemplo, en un vaso sanguíneo es muy pequeña, la estenosis, recuerdan ustedes, es un estrechamiento de las paredes de los vasos sanguíneos. Entonces, eso puede ser a un coágulo. Y entonces, si la estenosis es muy grande, aparte de ser un flujo perturbado, se vuelve un flujo turbulento. El flujo turbulento se caracteriza porque las partículas, ¿no?, generan vórtices o remolinos. Entonces, eso sería el caso extremo de que no podemos tener una circulación. Muy bien, ¿cómo se define el número de Reynolds? Para aumentar la velocidad del flujo de un vaso, puede ocurrir eventualmente un flujo turbulento. La velocidad a la cual ocurre el flujo turbulento depende de la viscosidad y de la densidad de la sangre y del diámetro del tubo. El número de Reynolds determina el momento en el que el flujo se vuelve turbulento. Por ejemplo, el número de Reynolds está definido como la velocidad en centímetros de flujo, en centímetros por segundo, o el diámetro interno del vaso por la densidad entre la viscosidad dinámica. Por ejemplo, el flujo en un tubo recto y largo se ve turbulento cuando el número de Reynolds es cerca de 2000. Si yo multiplico todas estas valores de todas estas variables, la velocidad, el diámetro interno, densidad, la viscosidad dinámica, si yo utilizo esta fórmula, Reynolds mayor a 2000, entonces seguramente se va a producir un flujo turbulento. ¿Sí? El flujo turbulento. Profesor, vea qué es. ¿Mandé? Vea qué es. ¿Cuál? Vea. Vea, ajá. Velocidad de la sangre. Gracias.
Velocidad del flujo sanguíneo. El flujo turbulento puede ocurrir más fácilmente después de una obstrucción, una estenosis y particularmente durante la sístole. ¿Por qué en la sístole? Porque en la sístole es cuando tenemos una presión más mayor en el vaso sanguíneo. Bueno, habiendo visto todos estos parámetros de mecánica de fluidos aplicados a la circulación sanguínea, el flujo pulsátil, este tipo de flujo no es un flujo estable, ya que presenta aceleraciones y desaceleraciones durante el ciclo cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué se presenta el flujo pulsátil en los vasos sanguíneos? Aparte de, hay que recordar que los vasos sanguíneos, especialmente la parte de las arterias, tiene paredes distensibles. Entonces, esas paredes distensibles producen un flujo hacia adelante y el flujo hacia atrás durante el ciclo cardíaco. O sea, al cerrarse la válvula aórtica, entonces la aorta está, las paredes del arco de la aorta están distendidas y eso va a servir para generar un pulso del flujo sanguíneo. Entonces, el flujo sanguíneo no es continuo, o sea, no sería como el flujo de agua en una manguería. El flujo sanguíneo está producido por las contracciones de los ventrículos y recuerden ustedes, en cada contracción se mandan aproximadamente 80 mililitros de sangre. Entonces, eso distiende las paredes de la aorta y esa distensión se va propagando en forma de onda de pulso y el flujo ya se vuelve un flujo pulsátil, o sea, que se está acelerando y desacelerando. O sea, la velocidad del flujo sanguíneo puede en algún punto del aparato circulatorio ser máxima y luego regresar y ser incluso negativa, la aceleración de un bloque de pulso sanguíneo. Entonces, en una arteria muy grande, diámetro muy grande, la forma del pulso sanguíneo sería aproximadamente esta. En una arteria pequeña, la forma del pulso sanguíneo sería más parecida a un flujo pulsátil. ¿De acuerdo? Entonces, cada pulso del flujo pulsátil tiene una parte de flujo tapón y otra parte del flujo laminar. Es una combinación entre flujo laminar y flujo tapón, cada segmento del flujo pulsátil. Y por último, los conceptos que vamos a ver a continuación son el gasto cardíaco. ¿Qué se entiende por gasto cardíaco? Es el volumen de sangre bombeado por minuto en cada ventrículo, por cada ventrículo. O sea, el gasto cardíaco es el flujo sanguíneo a la salida de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿De acuerdo? El gasto cardíaco se expresa en mililitros por minuto. Es igual a la multiplicación
volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. El volumen sistólico está en la. Entonces, el gasto cardíaco queda en mililitros por minuto. Si la frecuencia cardíaca en promedio es 70 latidos por minuto, el volumen sistólico, volumen de sangre bombeado es de 70 a 80 mililitros por latido. Entonces, si multiplicamos 70 por 70 a 80, nos da aproximadamente 5.500 mililitros, o sea, 5.5 litros por minuto, que es el flujo sanguíneo, es el gasto cardíaco. ¿De acuerdo? Sí. Ya habiendo visto los conceptos de termodinámica, la próxima semana comenzaremos a ver las técnicas clínicas para la medición de los técnicas clínicas que se utilizan normalmente en la clínica médica. En el libro de biomédica que les di, está la técnica de medición del gasto cardíaco, o medición electromagnética del gasto cardíaco. Esa técnica de medición fue empleada hace años, pero ya actualmente en los hospitales no se utiliza. Entonces, si quieren consultar cómo era la técnica, pues, son bienvenidos. No les voy a preguntar cómo funciona esa técnica, los principios de funcionamiento de esa técnica. Las técnicas que sí vamos a ver para la medición del flujo sanguíneo son la medición del gasto cardíaco por técnica de dilución por colorantes. La técnica de medición del gasto cardíaco por termodilución, la medición del gasto cardíaco por intensimetría transtorácica. Esta técnica se utiliza mucho en medicina deportiva y, o sea, se le inyecta una corriente al paciente y entonces entre el principio y el fin del tórax, y entonces el gasto cardíaco es directamente proporcional al flujo de sangre producido en cada latido cardíaco. Y finalmente, la técnica estrella que se utiliza actualmente en la medición del registro de la velocidad de flujo sanguíneo por ultrasonido, es la que utiliza el efecto Doppler. ¿Sí? Entonces, esas técnicas las vamos a ver en las próximas clases. Eso corresponde al capítulo 5 del curso. ¿Alguna pregunta sobre este tema? No, profesor. No. Correcto. Pues entonces, aquí dejaríamos la clase, una clase corta, y nos veríamos el próximo martes. Que pasen un buen fin de semana. Les deseo a todos. Gracias, Muchas profe. gracias. Igualmente. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias. Profesor, Sí, Luz. tengo, bueno,
tengo una duda de un tema para el examen. No sé Sí, si me pueda. Ok, déjame, lo abro. claro que sí. Aquí está. ¿Vas a presentar en pantalla algo? Sí, se va a presentar en pantalla. A ver, entonces, sí. Ya puedes compartir pantalla. Sí, estoy, ay, tengo que presentar aquí. Ok. Bueno, eso según yo lo estudié, pero aquí tengo, ay, caramba. Es que, por ejemplo, es que todavía tengo un poquito de duda porque, por ejemplo, la técnica auscultatoria, pues es la típica que se pone un brazalete y se empieza a bombear y estamos viendo los ruidos por medio de... Sí, se Y es... en el antebrazo izquierdo y como tiene una bolsa de goma en su interior, esa se va inflando mediante la bomba de inflado y ya una vez que se supera la presión sistólica, entonces se comienza a liberar el flujo por la válvula de su manómetro y entonces la presión va a ir disminuyendo desde una presión máxima cuando estaba ocluyendo el vaso sanguíneo hasta una presión en donde se vuelve a restablecer el flujo a través de la arteria colapsada. Y por ejemplo, en esta técnica oscilométrica más o menos casi es lo mismo, o sea, también igual tenemos el brazalete, pero aquí lo que dice que aquí se determina con más certeza la presión media, ¿no? Sí. Bueno, por ejemplo, estuve tratando de buscar Ajá. Perdón, en la técnica oscilométrica, no sé si cuando ya has tomado la presión o te han tomado la presión, no sé si notas que la aguja indicadora en su mano como que se regresa, ¿no? Como que comienza a pulsar. Eso gráficamente se vería como estos pulsos. Entonces, sí, en el momento en que esos pulsos tienen la máxima amplitud, ahí en ese momento se puede medir la presión en la sangre y su manómetro, y ese es el valor de presión media. Es el único que puede determinarse en la técnica oscilométrica. Entonces, para determinar la técnica, para determinar la presión sistólica y la presión diastólica, se requiere de utilizar una comparación de la amplitud de la pulsación. O sea, primero, ¿qué necesitamos hacer? Bajar todos estos pulsos y convertirlos bajarlos de la rampa. Si la rampa es una línea recta que va bajando muy lentamente, entonces con un filtro pasa altas con una frecuencia de corte baja, se puede eliminar esa rampa y nos quedarían solamente las oscilaciones. ¿Está de acuerdo?
Entonces, Ok. al tener ya las oscilaciones, entonces al valor máximo, en ese momento medimos la presión media. Pero si comparamos la amplitud de cuando la amplitud de las oscilaciones va subiendo, cuando alcanza el 55% de la amplitud máxima, entonces en ese momento vamos a medir la presión sistólica. Si ya las oscilaciones van disminuyendo su amplitud, en el momento en que al ir disminuyendo llega la amplitud al 85% del valor máximo, en ese momento medimos la presión diastólica. ¿Sí? Sí. Ok, entonces esta es nada más como ver cuando se va regresando esa como tipo perillito, bueno, no es perilla, sino como... Es un algoritmo para calcular los valores de la presión sistólica y diastólica, dado que con esta técnica, con la técnica oscilométrica, solamente se puede medir directamente la presión media. Ok. Otra posibilidad, otro algoritmo sería la técnica de la oscilometría derivativa. Y esa consiste en que ya una vez que tenemos esta gráfica, le vamos a aplicar un filtro pasar bajas de tal manera que obtengamos la envolvente, ¿no? Diodo de un condensador, ¿de acuerdo? Ok. Que obtenemos la envolvente, entonces la oscilometría derivativa consiste en tomar la primera derivada de esa envolvente y nos va a dar una gráfica, no la dibujé, pero correspondería a un valor máximo, correspondiendo a cuando negativo, después tendríamos al pasar la presión media un valor de 0, una derivada del máximo 0, y un pico positivo, un valor máximo positivo. Entonces, cuando alcanzamos el máximo negativo, en ese momento se mide la presión sistólica. Cuando alcanzamos el máximo positivo, entonces vamos a medir la presión diastólica. Y cuando es 0, pues ya teníamos el valor de la presión media. ¿Sí? Ok, entonces en la derivativa